Un cementerio no es el mejor lugar para encontrar fantasmas. Así de simple. Y tiene una razón igualmente muy simple. Cuando una persona fallece y llega a arraigarse en este plano de existencia, se cree que lo hace porque desea continuar cerca de ciertas personas, desea continuar cerca de ciertos bienes y propiedades, o desea ir detrás de, quizá, la persona que le ocasionó un daño, o quedarse cerca del lugar donde se siente seguro. Ciertamente, el cementerio no se antoja a ninguno de esos sitios. Otra de las tantas cosas que puede pasar es que ni siquiera sepan que están en un cementerio. Si una persona fallece a mitad de una carretera y no se ha dado cuenta que ha fallecido, probablemente se quede ahí cerca de ese tramo de carretera esperando resolver su situación, o si acaso se trasladaría hacia el domicilio en donde puede sentirse seguro o puede pensar que resolvió la situación. En el peor de los casos, una persona que fallece no necesariamente sabría en dónde fue sepultado. No hay ya esa conciencia, no hay ya esa plena conciencia de lo que está ocurriendo alrededor. ¿O no? Porque en el caso particular del cementerio del que le vamos a hablar hoy, pareciera que cualquier idea, teoría o forma de ver las cosas no corresponde con este lugar. Este es un lugar en donde las tragedias personales de las personas que están ahí, más la situación sociopolítica, más la forma de ver a una sociedad, parecieran romper con los esquemas y provocar que sea un lugar muy, pero muy embrujado. ¿Me acompaña? Comenzamos. Relatos del lado oscuro. Fantasmas. Seres extraños. Sucesos inexplicables. Perversidad humana. Historias que otras mentes prefieren ignorar. Muy bien, le voy a llevar atrás, en el tiempo. Un par de chicas han ido al cementerio. Simple y sencillamente, han ido a dar una vuelta. No se imagine usted que tienen algún familiar por ahí. Y para visitar han escogido el cementerio de La Recoleta, en Buenos Aires, en Argentina, en la capital. Allá fueron a visitar. Es un hermoso lugar. Van caminando y se distraen por aquí viendo una cosilla, caminan para allá y se distraen viendo otra cosilla, y así poco a poco, llega un punto en el que ya están perdidas. ¿Cómo se puede uno perder en un cementerio? Es relativamente fácil. Los pasillos son estrechos, hay por todas partes construcciones ligeramente altas que no permiten ver hacia el perímetro y por lo tanto se vuelve muy complicado acertar a la salida. De pronto, se percatan que ya ha pasado la hora del cierre, que ya está oscureciendo, que se está haciendo tarde, que es terrible la situación de no poder encontrar a nadie, porque además a la hora del cierre todo el mundo ha salido. Solamente ellas siguen caminando entre aquellas tumbas que están poco a poco entrando en penumbra. Claro, hay algunas farolas por aquí y algunas farolas por allá, pero el hecho es que están solas caminando sin saber exactamente por dónde queda la puerta de salida. De pronto, un caballero aparece frente a ellas. Es un hombre mayor, vestido elegantemente con un traje completo, con una mirada tranquila, un sombrero, y que pregunta ¿qué ocurre? A lo que las chicas responden no sabemos cómo salir. No se preocupen, síganme. Y aquel hombre comienza a caminar ágilmente por los pasillos, llegan a un cierto pasillo y siguen caminando. Él se detiene un momento y le señala, ¿la salida es ahí? Ay, muchas gracias, no sé cuánto, no sé qué. Se giran para comenzar a caminar hacia la salida y de pronto una de ellas reacciona y piensa, hombre, ese caballero necesita salir también. Se me olvidó decirle que ya es tarde. Se voltea y en ese instante ya no hay nadie. Pero apenas han pasado 30 segundos. No ha habido más tiempo de nada. 30 segundos. Y ya no está. Pero además no se imagine usted que en 30 segundos podía haber caminado y se hubiera perdido. No. Estaban en una fila larga de
bóvedas que cerraban completamente. No había para dónde esconderse, no había un pasillo lateral. Fue una cosa impresionante para ellas, según nos lo cuenta nuestro amigo Andro, que lo ha compartido a través de un mensaje. Una de aquellas chiquillas era su madre. Y hasta el último día de su vida, nunca olvidó la experiencia vivida en la Recoleta. Y es que quizá, y si hacemos caso de las leyendas locales, ella tuvo un encuentro muy interesante con el señor Lorenzo Chávez. Le voy a platicar un poco de su historia. Es una buena historia. Lorenzo Chávez y su amigo el inglés Alfred Henry Gath comenzaron a trabajar muy fuerte muy pronto en una tienda en Buenos Aires. Fue tanto el esfuerzo, el ahorro, el aprendizaje, que un buen día abrieron su propia tienda. Y de ser una tienda sencilla, comenzaron a traer nuevos productos y a innovar, hasta que en 1908 abrieron lo que hoy se entendería como una tienda departamental. Gath & Chávez. Era una cosa impresionante. Tenía su propio edificio de superlujo en una calle céntrica, con unas escaleras preciosas, con muchos pisos en donde había escaparates, maniquíes, ropa, géneros, objetos, lo que usted quisiera, ahí lo tenían. Cosas elegantes, por supuesto. El eslogan era Gath & Chávez lo tiene. Y si usted iba allá, seguramente al caminar por los pasillos y por aquí y por allá se encontraría a la sociedad más encumbrada de Argentina haciendo sus compras. Desde figuras de porcelana fina, ropa de seda, traída de ultramar, y los últimos géneros en cuanto a tela se refiere, ahí lo tenían. Había cosas increíbles, era una tienda espectacular, y el par de amigos no solamente se quedaron ahí cuidando un solo negocio, sino que se diversificaron y abrieron sucursales, y eran varias tiendas, eran dos varones sumamente acaudalados. La tienda era tan próspera que por ahí de 1928, una empresa inglesa decide comprar la propiedad, comprar la tienda como tal y seguirla trabajando. Y sí, en efecto, siguieron trabajando aquello hasta 1974 cuando cerró sus puertas. Pero mientras tanto, aquello era un lugar muy especial. Y los señores, tanto Lorenzo como Alfred, una vez que habían vendido aquello, se dedicaron a viajar un poco por aquí, un poco por allá, a disfrutar de la vida, a hacer algunos negocillos por ahí y por allá. Tenían resuelta la vida en cuanto a dinero se refiere. Pero desafortunadamente, la muerte no reconoce en cuanto a bolsillos. Y cuando es el tiempo y punto. Y en 1932, Lorenzo Chávez fallece. Y adivine dónde lo fueron a sepultar. Bueno, ¿dónde depositaron su féretro? En el cementerio de la Recoleta. Obviamente en una linda tumba, muy bien elaboradita. Pasa el tiempo, y su amigo, Alfred Henry, este hombre que había hecho negocios durante tanto tiempo, comienza a desarrollar una patología extraña. Una patología de miedo. Él tenía la idea de que si despertaba estando en el ataúd, tenía que poder salir de eso. Se había quedado con aquella idea de la catalepsia y esta idea lo aterraba, hasta el punto en el que comenzó a trabajar de la mano de un técnico, de un ingeniero, en el diseño de un ataúd especial. Este ataúd tendría varias facilidades. Lo primero, necesariamente tendría un dispositivo para abrirse desde el interior. Eso era algo muy poco común y un poco más adelante le voy a explicar el por qué era tan importante esto. Segundo, debería de contar con un sistema de timbre. No una campanita con un hilito para estar como loco a ver quién te escucha. Un timbre eléctrico. De tal forma que si despertaba en el ataúd y por alguna razón no podía abrirse, pudiera sonar el timbre hasta que alguien llegara a sacarlo. Además, habían hecho algunas pruebas en cuanto a la posibilidad de tener un ingreso de oxígeno en el caso de que fallara el sistema de apertura y no pudiera salir por sus propios medios. En el tiempo que tardarían en llegar a rescatarlo, que tuviera la oportunidad de respirar. Esto se fue conformando en un ataúd especial. Cuenta la historia que era
tan sofisticado el diseño que tuvieron que probarlo varias veces. A lo largo del tiempo fueron probándolo una y otra vez. De pronto, ya con la cripta del señor Gath fabricada perfectamente, con los ornamentos, con todo lo que debería de llevar, él llegaba, se metía en el ataúd, cerraban la tapa, cerraban la puerta, esperaba unos instantes y hacía las diferentes pruebas, para después tranquilamente sacudirse un poquito e irse a su casa. Eso lo repitió en 12 ocasiones. La 13ª vez fue la buena. El señor Alfred Henry Gath falleció, finalmente falleció, y fue llevado a la tumba. En este lugar donde había fabricado esta hermosa cripta, fue introducido en su ataúd especialmente diseñado, que fue cerrado. Pero no pasó nada. No pasó. Estaba bien muerto. El hecho es que el tiempo va pasando. Y al paso, quizá de un par de años, 3 años, deciden sus familiares, sus parientes, trasladar los restos de Alfred Henry Gath a un cementerio en París. No sé exactamente qué los habrá motivado a eso, pero el hecho es que se abre la cripta y los restos son llevados a París. Hay un detalle importante. Una vez que se cierra la cripta, se pone a la venta. De hecho, el lugar está ahora mismo bajo el nombre de la familia González Cordich. Esa era la tumba de Alfred Gath. El asunto está en que, después de que el féretro es llevado a París, comienzan a pasar los días y de pronto, por la tarde, cuando los sepultureros venían saliendo, estaban por ahí haciendo rondines los cuidadores, escuchaban el timbre. Corrían a ver de qué se trataba, por supuesto, pero no había ningún timbre real, no había tal, ya lo habían desarticulado, ya no estaba allí. Y sin embargo escuchaban el timbre. Una y otra vez, hasta el punto en el que preferían ir a dar la vuelta por alguna otra callejuela, para evitar aquella molesta situación. Y en cuanto al señor Chávez, bueno, siempre fue un hombre muy amable. Y por eso se cuenta que aún muchísimo tiempo después de que lo sepultaron allá en 1932, se podía ver a un singular caballero caminando por los pasillos de la Recoleta con un bombín. Sí, un elegante bombín, un caballero de traje, corbatita de moño. Justamente al pardear la tarde después de cerrarse las puertas, como si fuera el momento en el que agradablemente puede caminar e ir un par de tumbas más allá a saludar a su amigo, Alfred Gath. No lo sé. Quizás solo sea un mito. Hay quienes afirman que no es nada de esto real y que el señor Gath nunca mandó fabricar un ataúd especial. Pero hay más personas que afirman que sí fue real. Y por supuesto, usted tiene la mejor opinión. Ahora bien, déjeme que le platique un poquito de este lugar. El cementerio de la Recoleta. En realidad, originalmente se llamaba Cementerio del Norte. Se estableció por allá de 1820. Esto era un convento, o una especie de seminario, como quiera usted llamarle. Era donde estaban los frailes franciscanos recoletos menores. Recoleto significa reformado, no es que recolectaran cosas. Recoleto se utilizó porque el nombre reformados ya estaba en uso, así es que se pusieron así. En algún momento abandonan el lugar y este lugar es convertido al paso de algunos años en el Cementerio del Norte. Y sí, curiosamente, y a pesar de lo que parece hoy en día, este era un cementerio público, era un cementerio común, cualquiera podía llegar y ser sepultado ahí. Es más, el primero en ser sepultado era el hijo de un esclavo liberto, un chiquillo cuyo nombre era Juan Benito. Benito fallece y es la primera persona en ser llevada allí. El cementerio se volvió un caos. Al paso de un poco de tiempo aquello era una locura, había tumbas por todas partes, alguien llegaba y escarbaba y sacaba los huesos de otra persona, los tiraba por ahí a un lado, otros ni siquiera llegaban a sepultar a su difunto, simplemente lo llevaban y lo tiraban por ahí, esperando a que las autoridades y la gente del cementerio se encargaran de meterlo por ahí en algún agujero.
Esto se volvió un caos, al punto en el que en 1860 más o menos, entre 1860 y 1870, tuvo que diseñarse de nuevo. Pero tampoco se hizo. El diseño quedó muy bonito, pero de pronto la gente seguía haciendo barbaridades y hacia el año de 1880 más o menos fue cuando llegó alguien y puso orden. Y al decir puso orden es que primero prohibieron que se sepultara de cualquier forma. Segundo, se comenzaron a establecer ciertos parámetros. Para este cementerio, lo primero es que la gente no sería sepultada, ¿no? En la Recoleta las personas no son sepultadas, son depositadas. Por eso es que hay tantas bóvedas, a diferencia de la gran mayoría de los cementerios que son tumbas. Aquí son bóvedas, criptas y criptas familiares también, de tal forma que las personas eran colocadas en un ataúd y este ataúd era puesto ahí, no era enterrado, era puesto en el interior de su cripta. Por eso los ataúdes eran tan especiales. Y el del señor Gath tuvo que diseñarse de una forma totalmente diferente. ¿Por qué? Porque estos ataúdes, de acuerdo con las precisiones técnicas que se establecieron, para evitar los malos olores, las malas impresiones y las visiones desagradables que alteraran el orden y las buenas costumbres, se pensó en utilizar 2 ataúdes. El primero sería de madera normal. En ese ataúd sería velada la persona. Y se estableció que ninguna persona, por precaución, podía ser sepultada antes de 20 horas. ¿Sí? Y en caso de enfermedad grave súbita, 30. Pero como sea, se establecieron estos parámetros y entonces las personas eran colocadas en el ataúd de madera, que posteriormente eran colocado en un ataúd de zinc. Este ataúd de zinc era cerrado completamente. Tenía en la parte de abajo una especie de cama de cal viva o de carbón para absorber lo que escurriera del ataúd de madera y que no hubiera manchas en el piso por corrosión. Se sellaba por completo, se soldaba de hecho, y tenía una válvula de escape. Esta válvula permitiría en algún momento que los gases en exceso pudieran salir del ataúd, evitando así que explotara por la corrupción del cuerpo. Eran pequeños detalles extraños, pero eran requisitos que tenían que cumplir las personas para poder ser llevadas ahí. Esto llevó, finalmente, a que se convirtiera en un cementerio de élite. Y al ser un cementerio de élite comenzaron a subir los precios, y es por eso que cuando usted llega a la Recoleta, a diferencia de muchos otros cementerios, solamente ve criptas, elegantes criptas. Claro, algunas que otras no están tan elegantes, algunas están muy dañadas. Pero en general se trata de criptas. Son muy pocas las tumbas que hay a pelo de tierra, y las que hay a pelo de tierra en realidad no son tumbas, sino que son pequeñas criptas que tienen 2 o 3 o hasta 6 huecos para cajones. Ese era el truco, y todos ellos tenían que cumplir la normativa. Gracias a eso el cementerio se convirtió en un cementerio elegante y distinguido. Es tan elegante y tan distinguido que hay 21 presidentes sepultados ahí. Hay 28 intendentes de Buenos Aires y hay 43 gobernadores, la crema innata de la política, y ni hablar de estrellas de cine, funcionarios, la propia y muy querida Eva Perón, que merece un programa aparte, está ahí, o se dice que está ahí, en realidad es difícil saber la verdad, pero hay artistas, cantantes, personajes de la farándula, empresarios y muchísimas otras personas que le han dado una fama especial a este lugar. No es tan grande. Actualmente el cementerio de la Recoleta tiene unas 5,5 hectáreas. En total, de acuerdo con lo que pudimos encontrar, hay unas 5,000 bóvedas. Aunque la cifra es estimada. Hay quienes afirman que pudieran ser unas 50 o 100 menos. Pero más o menos andamos sobre de ese orden. Unas 5,000 tumbas. Y, curiosamente, el cementerio es atendido por 65 cuidadores. Y ha sido atendido durante mucho tiempo. Es toda una historia, ¿no cree? Pero además hay otros detalles. Porque, entre muchos otros puntos que vale la pena mencionar, en 1880, durante la remodelación, una buena parte de las tumbas periféricas fueron eliminadas. Se allanó el camino para hacer las vialidades que ahora circundan el cementerio, y una buena parte de estas calles, estas banquetas y esas construcciones fueron construidas sobre antiguas tumbas de la Recoleta.
¿Y sabe qué? Sí, tal como lo imagina. Muchas de esas tumbas se quedaron ahí donde estaban. No fueron sacados los restos, simplemente arrasaron con todo, se llevaron las lápidas, se llevaron todo y dejaron los esqueletos ahí abajo porque eran los tiempos en los que se había permitido sepultar. Ya se imaginará usted el hervidero de problemas paranormales que hay en toda la zona. Y eso me lleva a platicarle otra historia. A Carlos Viegas le pasó algo hace muchos años. Iba con un grupo de amigos caminando a un costado del cementerio, en la calle que pasa al lado. Era el Buenos Aires tranquilo de aquella época. Van bromeando cuando de pronto, en la acera opuesta, es decir, del otro lado de la calle, observan cómo aparece un sujeto. No observan de dónde salió. Ellos venían jugueteando y cotorreando cuando de pronto se dan cuenta que hay un tipo, vestido con ropas extrañas, como si fuera una persona de hacía mucho tiempo, caminando tranquilamente por la banqueta. Ellos se le quedan viendo y mientras bromean lo señalan y se siguen viéndolo. Carlos y su compañera en ese momento van viendo y de pronto el tipo entra al cementerio, pero entra como entrar con una reja cerrada. Es decir, la reja estaba cerrada y ellos observan cómo se pierde hacia adentro del cementerio. De momento no pudieron hacer nada, pero al día siguiente él y esta chica regresan para investigar un poco. Les llamó la atención y según nos cuenta, después de andar por ahí un rato dentro del cementerio, vieron a varias personas y finalmente encontraron a uno de los cuidadores al que le preguntaron, tras platicarle lo que habían visto, qué opinaba de eso, y la respuesta de aquel hombre fue que no le importaba mucho qué es lo que hubieran visto, que lo que él recomendaba era que siempre se fueran lejos, que no caminaran por las banquetas cercanas al cementerio, y hacía alusión precisamente a eso, a que ese lugar había sido remodelado y buena parte de las tumbas de alrededor y la fosa común de la fiebre amarilla quedaron ahí, de tal manera que si uno camina por la banqueta, bien podría estar pisoteando la tumba de alguien. Así que hay que tener cuidado. Pero el cementerio además se ha convertido en un sitio de peregrinaje de figuras de todo tipo. ¿Sabía usted que en este cementerio estuvo Mick Jagger, el cantante de los Rolling Stones? En algún momento llegó por ahí solo y se metió a ver las tumbas. Le encantaba y volvió varias veces. También estuvo Yoko Ono, la viuda de John Lennon, y algunos cantantes, por ejemplo el vocalista de Guns N' Roses, el guitarrista, varias personas más han estado ahí, Robert De Niro. Por la curiosidad de observar este sitio, el libro de visitas importantes es muy llamativo por la cantidad de personas famosas que han estado en el lugar. Algunos son artistas, algunos son políticos, otros son investigadores, científicos, cualquier cantidad de gente con un nombre importante han estado en la Recoleta, aunque solo sea de visita. Y sí, muchos de ellos se han llevado impresiones duraderas por la belleza de este lugar. El cementerio de la Recoleta es considerado como patrimonio nacional. Tiene varios de estos sepulcros que se consideran patrimonio nacional. Por la belleza, por lo complejo, por lo sofisticado de la propia construcción, de las esculturas. Vamos, es un lugar precioso. Pero además hay que decir 2 o 3 cosillas más. Lo primero, la Recoleta es un cementerio vivo. Sí, sigue en uso. En el 2011, el expresidente Raúl Alfonsín fue sepultado, fue depositado en la Recoleta. Aquí es un detalle importante. Las tumbas son privadas. Es decir, que una persona que compró un lote es dueño de un lote, su familia es dueña del lote y se va pasando de generación en generación. Así es que cuando fallece el abuelito es sepultado ahí, pero cuando muchos años después fallece alguno de los otros sobrinos o alguien, es llevado y colocado ahí también. De tal forma que sigue activo. Si una persona de una familia que tiene una cripta, una bóveda en este lugar, fallece, puede ser depositada ahí mismo. Y esto implica que en ocasiones tengan que acomodar las cosas, o a veces en una misma bóveda, en lugar ya de colocar féretros complejos, colocan urnas con las cenizas de las personas a fin de poder seguir ocupando esto. Y sí, sigue activo. Así es que en ocasiones todavía hay cortejos fúnebres que entran al lugar.
Y hay otro detalle muy curioso que siempre me ha hecho gracia. ¿Sabía usted que la Recoleta era tan socialmente bien visto que en algunas ocasiones personas que tenían algún prestigio social, aunque no tuvieran dinero, hacían el viejo truco de me van a enterrar en la Recoleta? ¿En qué consistía eso? Bueno, si un personaje distinguido fallecía y su familia no tenía dinero, que también ocurría con frecuencia, lo que hacían era toda la pompa, todo aquello, la carroza, las flores, las personas dolientes vestidas de negro, eran llevadas al cementerio de la Recoleta. El féretro era puesto en una bóveda. Y cuando todos se habían ido, lo sacaban y lo llevaban a la Chacarita o algún otro cementerio. Pero socialmente había pasado la prueba de fuego, porque había sido sepultado en la Recoleta. Bueno, depositado, insisto. El detalle es que se lo llevaban después por allá porque no tenían para pagarlo. Era un truco que se hacía. Si usted tenía relación con alguien por ahí, podía negociar que en alguna bóveda le permitieran hacer eso, a cambio de una especie de renta, con tal de conservar las apariencias. Y muy probablemente, muchas de las personas que están sepultadas ahí prepararon su tumba en vida, pensando en que su imagen perdurara de una forma torpemente egoísta. Es extraño, ¿no cree? Quizá esa sea la verdadera razón de que en este lugar haya tantas historias raras. Ahora bien, le voy a platicar otra historia. Este lugar está lleno de historias, lleno de relatos extraños. ¿Se acuerda usted del señor Gath, Alfred Henry Gath, que tenía pánico por ser sepultado vivo? Él tenía ese pánico por una historia que había escuchado en 1902. El caso de Rufina Cambaceres. Le voy a platicar un poco. Rufina era una chica muy bonita. Una chica inteligente, una chica activa, una chica socialmente muy movida. Muy jovencita, por cierto. Nacida en 1883. Su padre era un hombre importante, era un escultor. Y había nacido de una bailarina italiana, así es que, el primer escándalo fue ese. Su padre casándose con una bailarina, que era el equivalente a una chica de la mala nota. Pero como sea, en realidad el padre era un gran padre y la madre era una gran madre. Pero trágicamente y muy pronto el padre fallece. Y es ahí cuando comienza la otra historia. La madre, mientras está en aquella ruina total porque además el hombre ha dejado un montón de deudas, alquila una finca que tiene. Tienen por allá en las tierras, en algún lado, una finca grande, y se la alquila a un estanciero que se apellida Irigoyen, y quien por cierto llegaría a ser presidente o no me acuerdo qué cargo público importantísimo de Argentina. El hecho es que cuando se encuentran, ella es viuda, ha pasado algún tiempo, e Irigoyen le ofrece su mano. Nunca se casaron, pero fueron pareja, y tuvieron 2 hijos. Irigoyen se convirtió en una figura paterna para esa familia y un hombre bastante serio. Era un tipo a la antigua, severo, recio. Cuenta la leyenda, la mala leyenda, que Irigoyen y Rufina tenían algún tipo de negocio. No, eso no es cierto. La gente lo sabe y lo decía claramente. Rufina veía a Irigoyen como su padre. El punto es que sigue la vida adelante y usted sabe, las cosas buenas no siempre son muy duraderas. Rufina está por cumplir 19 años. Es una chica lindísima y está muy emocionada porque la van a llevar al Teatro de la Ópera y después de eso se van a ir a una especie de cena especial que le ha preparado su madre. No fue su abuelita la que se lo preparó. La abuelita había muerto muchos años antes y no fue en el Teatro Colón porque eso sería muchos años después. Bien, Rufina sabe que va a ir al teatro. Se está preparando, se ríe, está coqueteando con sus amigas ahí sobre la ropa y todo esto que la han ido a visitar por su cumpleaños. Es su cumpleaños y es ni más ni menos que el 31 de mayo de 1902. Es tal el ajetreo que de pronto cuando le avisan ya es hora de irnos,
Rufina se despide y sube corriendo las escaleras a su habitación, en donde la está esperando una de las muchachas que trabaja en la casa, una especie de nana que la recibe muy sonriente y le dice: «Ya, vente a vestir, fíjate que urge». Ella entra sofocada y cae muerta. Así como se lo estoy diciendo, cae muerta, instantáneamente. La empleada aquella grita frenéticamente, sube la madre, sube todo el mundo y no tiene ya señal de vida. Llaman a un médico, que es el médico de la familia, que da constancia de que la chica ha muerto súbitamente. 19 años. Una chica preciosa, con toda la vida por delante, muy querida, está muerta. El hecho de haber subido corriendo las escaleras aparentemente le ha provocado un síncope. Está la desesperación, que según cuenta la leyenda, Irigoyen hace una petición a las autoridades para que les permitan sepultarla inmediatamente. La madre no puede soportarlo más. Por una parte, habían estado pasando un mal rato por el escarnio social. Un hombre andando con una mujer viuda, se hablaba de negocios ahí medio raros. Vamos, socialmente había habido mucho ajetreo. No querían más. Así es que, según cuenta la historia, Irigoyen negoció con las autoridades que se les permitiera sepultarla esa misma noche, no dejando pasar las 20 horas de rigor ni nada de eso, para evitarle más problemas a la madre que se negaba a aceptar la muerte de su hija, de su amada hija. Fue llevada al cementerio en una ceremonia muy simple. Se colocó el féretro dentro de la cripta que había ahí, una bóveda, que era la bóveda familiar. Se cerró la puerta y se fueron. A la mañana siguiente, sin embargo, uno de los cuidadores al pasar por ahí notó algo raro. Por la noche, un vigía le había comentado escuchar ruidos ahí en esa tumba, pero este era un lugar en donde ocurrían estas cosas todo el tiempo. Es 1902, hace 80 años que esto está abierto. Así es que ya se habían acostumbrado a las cosas, pero a nivel de broma le comentó eso. El cuidador dio la vuelta para echar un vistazo y se percató que el ataúd estaba raro. Estaba raro. Se veía como movido, como raro. Por lo que optó por llamar inmediatamente para que buscaran a la familia. Y cuando la familia llegó, efectivamente, el ataúd estaba raro. Tras abrir la puerta y abrir la tapa, se percataron que en el interior, con una mueca horrible y los ojos muy abiertos, casi fuera de sus órbitas, estaba el cadáver de Rufina. La cubierta estaba toda arañada, las uñas despedazadas, y por supuesto estaba muerta, estaba boca abajo, y tenía toda su joyería, de hecho. Así que no la habían robado. Simplemente había caído en un episodio de catalepsia y había sido sepultada viva. Cuando despertó no pudo hacer nada. Los ataúdes eran herméticos, sellados, como le he explicado, no había forma. Debe de haberse movido tanto intentando escapar de alguna forma que terminó ladeándolo ligeramente. Claro está, es la versión de la leyenda. Aunque hay otra versión que dice que el cuidador, cuando pasó por ahí y se asomó, vio roto el ataúd. Aseguran que pudieron haber sido ladrones de tumbas, que al saber que había un cuerpo fresco llegaron, rompieron el ataúd y robaron las joyas. Pero la versión más aceptada es que la chica despertó dentro del ataúd y desesperada rasguñó contra todo lo que pudo hasta que finalmente la falta de aire acabó con ella, provocando un episodio de asfixia en el cual, se sabe, se produce un fenómeno con los globos oculares, tal como fue descrito al recuperar el cuerpo. Y claro, después de eso, no hubo de otra, más que hacerlo saber que había fallecido Rufina. Hubo artículos de periódico, hubo muchas cosas, y un año después fue colocada una hermosa escultura. Sí, la que actualmente está ahí, una escultura que parece estar agarrando la manija de la puerta. Siempre ha quedado la duda, ¿está cerrando la puerta porque ya se va? ¿O está intentando abrirla para entrar? Y usted se preguntará, ¿qué más hay ahí? Pues sí que lo hay. Todavía, hasta hace pocos años, algunas personas que cuidaban el cementerio, en ciertas noches muy particulares, aseguraban escuchar lamentos. Lamentos que provenían de ahí, lamentos de miedo, lamentos de tristeza, de dolor,
como si Rufina siguiera atrapada en ese ataúd, porque déjeme decirle que esta persona se hizo plenamente consciente que estaba en un ataúd, que estaba muriendo asfixiada. Y a diferencia de las teorías paranormales que la habrían llevado al lugar seguro, este fue su calvario, este fue el lugar donde se dio cuenta que estaba muriendo. Hay quienes afirman que fue tal la impresión que sigue ahí. Ahora bien, hay otra historia que es muy conocida. Muchísimas personas han visto una novia fantasmal. Ahí, en el cementerio. Una novia fantasmal que deambula por los pasillos y va y viene a lo largo de mucho tiempo. Y casi todos la han asociado con una tumba en particular. Esa tumba tiene una historia larga. Verá, en el año de 1827, Brasil y Argentina se enfrentaron en una batalla naval, la batalla de Monte Santiago. Argentina llevaba 63 cañones y Brasil llegó con 230, así es que ya se imaginará usted cuál fue el desenlace. Obviamente los argentinos perdieron algunos barcos y tuvieron que retirarse mientras los brasileños celebraron la victoria. Costó muchas vidas argentinas, por lo menos 150 marinos perdieron la vida. Uno de ellos fue el capitán Francisco Drummond. Francisco Drummond era un hombre joven, era un hombre aguerrido que buscaba el prestigio, la fama, ganarse un recuerdo, una memoria por sus acciones heroicas. Era algo un poquito absurdo, pero Francisco fue uno de los que murieron en esa batalla y murió precisamente en los brazos de su jefe. Su jefe era ni más ni menos que Guillermo Brown, el almirante Guillermo Brown, quien lo recibió herido y alcanzó a hablar con él. Las últimas palabras de Francis Drummond fueron en relación a entregar una pequeña esquela, una notita, a su amada, a su prometida, y entregarle el anillo de compromiso y entregarle su reloj. Después de eso, falleció. ¿Por qué lo hizo con el almirante? Porque precisamente la hija del almirante era su novia, su prometida, Elisa. Elisa era una chica preciosa de 17 años cuya vida estaba comenzando. Y se había comprometido con Francis, quien por cierto era un hombre apuesto, alto, delgado, barbado, elegantemente vestido con su traje de la marina. Cuando la noticia llegó a Argentina, bueno, fue devastadora. Ella terminó prácticamente loca. Es lo que se cuenta. Ausente, totalmente fuera de sí. Pasaba horas arreglando su vestido de bodas, terminándolo, detallándolo, probándoselo, haciendo cosas. Fueron pasando los días y a pesar de que la familia intentaba sacarla adelante y hacerla que entendiera que no iba a haber tal boda, ella se volvía a su habitación en donde seguía trabajando en su vestido de novia. Y así fue como llegó la fecha fatal. El 27 de diciembre de 1827, poco después de la media tarde, justamente el día y la hora en la que estaba programada la boda, en la cual casaría con Francisco Drummond, Elisa se escapó de la casa. Se vistió con su vestido de novia y de alguna forma logró salir sin ser vista. Caminó los pocos metros que la separaban del Río de la Plata y se lanzó, vestida de novia, encontrando la muerte. Se ahogó en el Río de la Plata. Su cadáver fue recogido muy allá y fue sepultada precisamente junto a su amado Francisco Drummond. Pero no fue sepultada en la Recoleta. Originalmente fueron sepultados en el cementerio de los disidentes. No sé exactamente dónde está o si sigue existiendo. El hecho es que fueron sepultados allá juntos. Las dos cajitas, las urnitas, lo que sea, donde estaban puestos los cuerpos, todo muy romántico. Pero ¿sabe algo? Un buen día deciden exhumar los restos para trasladarlos a la tumba familiar, a la bóveda familiar, en la Recoleta. Ahí donde estaba precisamente el almirante Brown. Y ella fue llevada ahí.
El problema es que Francisco nunca llegó. El cuerpo del capitán Francisco Drummond fue extraído, pero no se sabe dónde fue puesto. La placa que señalaba la tumba de Francis fue llevada al Museo Naval y ahí está hoy en día, pero el cadáver nunca apareció. Solamente llegó Elisa, y por eso es que se cuenta que durante mucho tiempo, por la noche de ciertos días especialmente cercanos a diciembre, se podía ver el fantasma de Elisa caminando entre los pasillos, lamentándose, pero no solo eso. También se le escucha llorar. A veces, cuando las personas pasan junto al lugar donde está la cripta de la familia, se puede percibir el llanto de una mujer. Hay personas que lo pueden sentir claramente, la gran mayoría ni cuenta se da, pasan y se toman la selfie. Pero hay muchas personas que lo han sentido y les llama la atención esto. De hecho, nuestra amiga Graciela del canal nos relató un episodio en donde una parienta suya escuchó el llanto. Mientras iban caminando por el cementerio ya cercano a la hora del cierre, empezaron a escuchar que alguien lloraba. No era algo aterrador, no era un grito de la Llorona, era el llanto de una mujer joven. Obviamente se acercaron a ver por dónde estaba aquello, pero no encontraron a nadie. No había nadie, no había ningún sepelio en ese momento y sin embargo escuchaban aquel llanto triste, verdaderamente triste. Fue tal la impresión que prefirieron no volver a ir. Estaban cerca de la tumba de Elisa, quien por cierto, en el momento de su muerte tenía 17 años, a punto de cumplir 18. Y probablemente sigue llorando porque no encuentra a su amado Francis, cuyo cadáver quién sabe dónde fue a parar. Ahora, si quiere oír algo atemorizante, es escuchar el llanto de una persona en un cementerio a mitad de la noche mientras intenta cantar una canción de cuna, un arrullo. Y esta historia nos la ha compartido Roberto. Uno de sus tíos abuelos fue sepulturero. Bueno, cuidador o como les llamen ahí, trabajaba en el cementerio. Y según nos relata en una ocasión, a él le tocó escucharlo, allá por los años 40. Mientras caminaba frente a una tumba le tocó escuchar una voz femenina que intentaba musitar algo así como una canción de cuna. Pero al mismo tiempo se escuchaban los sollozos. ¿Sabe usted cuál tumba era? La tumba de Camila O'Gorman. Bueno, no es exactamente la tumba de ella. Le voy a platicar esta historia. En el cementerio de la Recoleta está la tumba de la familia O'Gorman, Alfredo O'Gorman y 4 de sus hijos que son Enrique, Eduardo, María del Carmen y Camila. Y la historia, especialmente la de Camila, es una historia increíblemente triste. A Camila se le ocurrió en 1846 ir a la iglesia de Nuestra Señora del Socorro, ahí en Buenos Aires. El día que llegó, quedó sorprendida por la presencia del sacerdote celebrante. Era un hombre alto, barbado, de apariencia muy agradable, quien, al terminar la celebración, se acercó a la familia O'Gorman, porque casualmente era uno de los amigos de seminario de Eduardo O'Gorman. Así es que se saludaron todos muy atentamente y fue invitado a la casa de la familia. El flechazo estaba dado. El problema es que era un hombre prohibido, era un hombre de Dios, era un hombre que se había consagrado. En una Argentina en donde eso era verdaderamente proscrito, intentar algo era algo terrible. Había habido 2 o 3 casos en los que muchachas de la alta sociedad se habían enredado con sacerdotes y había sido, bueno. Y esta era la familia O'Gorman, era una familia importante de Argentina. Así es que discretamente se fueron. Durante la comida aquella o cena que haya habido en la casa, el ambiente fue festivo, muy alegre, todos muy contentos, jajaja. Justamente cuando se iban a despedir, Camila no lo resistió y se despidió ligeramente más amable de lo que debería. Aquel cura, cuyo nombre era Uladislao Gutiérrez, que tenía 22 años, Camila tenía, si estoy en lo correcto, 18.
Uladislao lo entendió claramente, porque él sentía lo mismo. Poco después, y con el pretexto de ir a la confesión, ya sabe usted, fue a la iglesia, y aquí y allá, y aquello se fue desarrollando rápidamente en un tórrido romance, pero un romance no de manita sudada, sino de que aquí en el confesionario hacemos de cuenta que no se oye nada y nadie nos ve y vénganos. Y empezó ese romance, pero verdaderamente atroz. Era un hombre que no debería de hacerlo, con una chica de la alta sociedad, y obviamente, y como todas las historias de este estilo, un día llegó otro sacerdote que estaba invitado a celebrar, y resulta que esta pareja ni en esa condición se pudieron abstener y terminaron siendo descubiertos por aquel hombre, que obviamente los denunció. Y esto fue un escándalo épico. El asunto está en que una buena tarde, cuando Uladislao se da cuenta que ha sido descubierto, corre, se lleva a Camila y ambos escapan hacia Corrientes, porque en Corrientes había un gobierno que no era amigo del gobierno de Buenos Aires y bueno, por alguna razón, no sé, de política antigua, ellos se refugian allá. Y va pasando el tiempo, pero no es muy duradero aquello porque en el 48, en 1848, son descubiertos y son arrestados. El punto aquí es que Camila O'Gorman está esperando un bebé. Uladislao y ella son sometidos a un juicio. Fue un juicio atroz, un juicio tremendo. Querían dar un escarnio, un ejemplo a seguir, porque la sociedad de aquel momento opinaba que este tipo de cosas eran tan escandalosas que qué más podríamos ver en el tiempo del Señor, que qué ofensa era ello. Bueno, fue el escándalo más absurdo que usted se puede imaginar, porque la gente no paraba de hablar de esto, opinaban, y fue tal que los propios legisladores y las autoridades se involucraron en ello y opinaron que se debería de aplicar la pena máxima: fusilamiento. ¿Y sí? Se les consideró para fusilarlos. El 18 de agosto de 1848, muy pronto después de haber sido capturados, fueron condenados a muerte por fusilamiento. A Camila no le sirvió mucho a argumentar que estaba esperando un bebé. Su familia no la apoyó ni mínimamente. Probablemente con la intervención de su padre o de su hermano podrían haber por lo menos permitido que naciera el bebé, pero nadie intervino. Era tan escandaloso eso que no quisieron saber nada, e inclusive algunos miembros de la familia apoyaron la idea de que fuera fusilada. Hay un detalle poco conocido, porque para que el alma del bebé no se condenara al limbo de los no bautizados, un rato antes de ser fusilada se le obligó a beber agua bendita. Y santo remedio. El bebé ya estaba bendito y ya estaba bautizado. Y entonces fueron fusilados, ambos. Después de eso, fueron sepultados por ahí en alguna parte. Creo que a Uladislao lo mandaron a Tucumán, del lugar donde era originario, y a Camila la sepultaron en algún cementerio por ahí. Al paso del tiempo y probablemente no queriendo dejar una tumba perdida fuera de la cripta familiar, Camila fue trasladada a la tumba de los O'Gorman, en donde fue colocado su ataúd. Y a partir de ese momento, ahí comenzó a escucharse una persona que llora y al mismo tiempo intenta cantar una canción de cuna. Ahora le voy a contar una leyenda. Haga de cuenta que es una leyenda, simplemente una leyenda. Y muchos de los relatos que le estoy platicando son leyendas que se han platicado muchas veces. Hay detalles históricos que son importantes y hay cosas que se han aclarado al paso del tiempo. Por ejemplo, en el caso específico de Rufina Cambaceres, siempre se dijo que cuando supo que Irigoyen era amante de su esposa le dio un ataque. No, no es cierto. Rufina siempre supo porque no era algo secreto, no era algo escondido. Su madre era pareja de Irigoyen y tenían 2 hijos. Así es que no era cierto eso. Nunca fueron pareja, nunca Irigoyen intentó propasarse con Rufina, no, eso es un mito. Pero hay otras leyendas en las cuales muchas personas coinciden. Una de ellas es la Dama Blanca. La Dama Blanca es una joven que ha sido vista muchas veces alrededor del cementerio y dentro del cementerio. Y hay un punto interesante aquí. La leyenda más conocida cuenta que una cierta noche un caballero de buen ver, un hombre joven, va caminando precisamente por ahí, por la orilla del cementerio. Va saliendo de alguna tertulia y mientras camina, de pronto, ahí en una acera,
encuentra a una joven vestida de blanco que llora penosamente. El caballero se acerca de inmediato y le dice: ¿qué ocurre contigo? Y aquella chica poco responde. La tristeza es evidente. Además hace frío, así que aquel caballero se quita su elegante saco y se lo coloca en los hombros, para después invitarle a tomar un café, ahí cerquita en donde había una fonda que hasta la fecha está, que se llama La Biela. En su tiempo se llamaba La Veredita. El hecho es que la lleva allí, se sienta y pide cafés y alguna cosa por ahí. Ella sonríe amablemente, casi no habla. Mientras él continúa platicando, tratando de establecer alguna comunicación, ella mantiene la mirada baja y solamente lo mira de pronto y sonríe, con una mirada y una sonrisa espectacularmente bella. Es tan joven, es tan bonita, que este tipo queda flechado en el momento, pero de pronto la chica se da cuenta que ha pasado el tiempo, se levanta abruptamente, provocando que una taza con café se voltee y mancha el saco de este caballero. Apenada le mira, se miran y ella sale corriendo. El caballero se levanta, como buen caballero de la época, saca su billetera, paga lo que había ordenado, la vuelve a guardar y sale al alcance de aquella chica y continúa corriendo hasta llegar a la puerta del cementerio en donde la ve entrar. Sin pensarlo dos veces, avanza rápidamente hasta buscarla. Pero al llegar a la puerta, uno de los guardias le dice que no puede pasar. Él argumenta que quiere recuperar su saco, porque una jovencita vestida de blanco que acaba de entrar lo lleva puesto en los hombros. Aquel hombre responde: no, de ninguna manera, no ha entrado nadie. Por supuesto que sí, si yo la acabo de ver, ¿acaso me está diciendo mentiroso? Yo soy fulano de tal, de la familia tal y tal. Y bueno, a la larga, ¿quién se mete? Aquel cuidador le dice que claro, bueno, tratándose de él y de la familia encumbrada a la que representa, pues vaya, venga, vamos para adentro. Y ahí van los dos, iluminados con un quinqué, mirando por aquí, por allá, pasillo por pasillo, mientras tratan de ver. Este hombre de pronto dice: oye, la chica de blanco, oye, solo quiero mi saco, por favor, ven, si te puedo ayudar, bueno, lo que quiera usted y mande. El hecho es que, mientras van caminando de pronto, al girar la linterna aquel quinqué encima de una tumba, el hombre ve su saco. Al acercarse un poco más, ve que su saco cubre el cuerpo de una escultura que yace acostada. Es una bóveda, es una cripta. Es un cuerpo hermoso, es una escultura hermosa de una jovencita recostada sobre un lecho de rosas. Y ahí está su saco. Este hombre extiende la mano para poderlo tomar, al tiempo que el guardia acerca la luz, y él distingue que en el rostro aquel que está tendido sobre la tumba, lo que ve es el rostro de la jovencita. Aterrado, escapa de ahí, llevándose su saco que, por cierto, tenía la mancha del café. A partir de ese momento, muchas personas aseguraron ver a la dama de blanco, a la jovencita de blanco, que casualmente era la chica que estaba ahí. Esa tumba es la tumba de Luz María García Belloso. Y es una historia rara. Luz María García Belloso era una de esas criaturas formidables. Y al decir formidables es porque, para una época en la que había poca instrucción hacia las mujeres, Luz María hablaba 5 idiomas. Era una estupenda lectora y tenía un futuro brillante como escritora. Su padre era un escritor afamado y en su casa solía haber tertulias con las grandes mentes del momento. Las grandes plumas, los escritores, los poetas llegaban ahí y adivina a quién llamaban para que leyera sus sonetos y sus obras: a Luz María. Y esta chiquitina, que en ese momento tenía 15 años, era la estrella de todos ellos. Aparecía con ese cabello bonito, sonriente, tomaba el escrito y comenzaba a leerlo con una lectura perfecta. Era una estrella en ascenso. Y de pronto murió. Una de las leyendas cuenta que murió de leucemia, triste y pausadamente. El acta de defunción o el documento con el que ingresó al cementerio su cuerpo registra la causa de la muerte como peritonitis aguda, es decir, una infección de la bóveda abdominal, producto probablemente de un estallamiento de un apéndice o algo así. Luz María García Belloso murió el 19 de marzo de 1924, justo cuando tenía poco menos de 15 años. Estaba a punto de cumplir los 15 cuando murió. Y ahí es donde comienza la historia, porque
fue sepultada en esa hermosa, depositada en esa hermosa bóveda. Y fue tal la impresión de su madre, por su fallecimiento, que cuando llegó la escultura que cubre la cripta, pidió permiso para dormir junto a la hija. Ahí, en el pequeño espacio que hay entre la reja y la propia cripta, allí se recostaba, según cuenta la leyenda, la madre de ella. Fue tal el apego que no se fue. Se quedó. Pero además hay otro detalle. La tumba está llena de tablas metálicas, de piezas metálicas con poemas. Tras la muerte de Luz María, muchos poetas de aquella época escribieron sonetos y poesías para ella, dedicados para ella, obras póstumas que fueron puestas en placas de bronce ahí. De ahí que este lugar tenga una historia muy interesante, porque se cuenta que durante muchos años los poetas aficionados, aquellos que intentaban empezar una carrera como poetas, iban y colgaban papelitos con sus escritos en la reja de la tumba. Si el papelito no se perdía repentinamente, era una mala señal, significaba que no le gustaba. Pero si el papelito desaparecía y no lo encontraban por ahí tirado, es que ella lo había conservado porque le había gustado y era una señal. Era un mito, era una fantasía, era una tontería, pero la gente iba a colgar papelitos con poemas. Porque esta chica gustaba de eso. Y claro, la versión más fuerte asegura que es la Dama Blanca. Aunque no me queda claro el porqué. Esta chica murió en una forma natural, vamos a decirlo de esa manera, sin una tragedia grande. Lo único grave que pudo haber habido ahí es que la madre se apegó tanto que no la dejaría partir, y se había quedado ahí pegada a ella y a su hermosa bóveda. Quizá esa sería la única explicación posible. Ahora, no todas las tumbas tienen fantasmas que aparezcan y brinquen y te caigan o cosas similares. Hay algunas que son todavía más raras. Hay una en particular, la tumba de Salvador María del Carril. Es una tumba extraña. Verá, Salvador María del Carril fue un hombre muy poderoso, un hombre adinerado, un hombre con posesiones por todas partes, con poder político, que un día, mientras viajaba a alguna parte del país, por allá por la frontera cercana a Uruguay, por aquellas regiones, no lo sé, el hecho es que conoce a una chica. Y esa chica era ni más ni menos que Tiburcia Domínguez, una chica uruguaya. Y cabe señalar que ella tenía 17 años y él tenía 33 años, y es un flechazo total. Y decide casarse con ella. Era costumbre común que hubiera esas diferencias abismales de edades. El asunto está en que se casan, y al principio las cosas marchan bien. Tan marchan bien, que tienen 7 hijos, 6 varones y una chica. La vida es buena. Y sigue creciendo el negocio. Además, este hombre sigue siendo increíblemente poderoso, se va haciendo de más capitales, tiene posesiones aquí y allá, hasta que se da cuenta de un problema. En el año de 1862, este hombre cae en cuenta que su mujer tiene una adicción, una espantosa adicción a las compras. Tiburcia se pasa los días yendo a los almacenes a comprar cosas. Desde figuras de Yadrog traídas de Francia, vestidos, perfumes carísimos, objetos inútiles, antigüedades o lo que sea que encuentra lo compra. Y como es una persona de la sociedad de alto prestigio, ni siquiera lo tiene que pagar. Simplemente va, lo pide y se lo mandan. Muebles. Bueno, el hecho es que un buen día, este hombre, harto de que constantemente lleguen cuentas increíbles de dinero que tiene que pagar en algún almacén, que tiene que pagar en alguna tienda, decide acabar con eso y lo hace públicamente. Envía una serie de escritos a todos los medios de aquel entonces, que eran principalmente medios impresos, y algunos que se leían públicamente en los teatros y demás, pero el hecho es que avisa a todo el mundo que no va a pagar una sola cuenta más de su esposa, para evitar que siga gastando de forma irremediable. Fue una decisión tosca, una decisión bastante violenta, tan violenta que Tiburcia se enojó tanto que nunca más le volvió a hablar. Se sentaban a la mesa, y si tenía que decir algo, se volteaba, le decía a la persona que estaba junto: dile a ese señor
tal cosa. Por favor, ve y dile a ese hombre que haga esto o que haga lo otro. No le volvió a hablar y por supuesto tampoco volvió a tener nada que ver con él en el aspecto sentimental, y así se aventaron 20 años, hasta la muerte del propio Salvador. El asunto está en que Salvador, como buen hombre provisorio y con buen prestigio y mucho capital, lo que había hecho es que cuando ya se sintió un poquito achuchón, un poquito enfermo, compró un lote en la Recoleta, ordenó la construcción de un monumento adecuado, en donde, por cierto, una efigie suya, una figura, una escultura, sería colocada en la parte alta, sentado en un cómodo sillón, viendo hacia el sur. Era una figura épica, de mármol, preciosa. No sé quién se gastaría el dinero en algo así, pero bueno, era su voluntad. Ordenó aquello y después se murió. Y ya, lo llevaron allá a depositar su ataúd. El problema es que estaba pequeño el espacio, apenas cupó bien un ataúd de este lado y no dejaron suficiente espacio para una cosa muy interesante. La buena amiga Tiburcia, una vez que se sintió libre de su esposo, volvió a las andanzas y organizaba unas fiestas épicas. Iba de aquí para allá comprando cosas, viajaba al extranjero a comprar cosas, regresaba cargada de pieles, mantillas, todo lo que pudiera, hasta el día de su muerte. Por cierto, dejó una previsión específica. Ordenó que el día de su muerte se hiciera un busto de su persona, es decir, una escultura de la parte superior de su cuerpo, y éste sería colocado en el mismo lugar, en la misma bóveda que la de su marido, pero viendo al revés, viendo hacia el norte, dándole la espalda. No quería verlo. Y por supuesto eso señalaba o daba indicios de los altercados que había entre ellos, de la mala relación que había y de las constantes peleas. El hecho es que se quedó así. Cuando fallece, pone su escultura viendo al revés. El problema real está en el espacio de adentro. ¿Y por qué le digo eso? Porque los dos ataúdes fueron puestos juntos. ¿Se imagina usted? En vida no se soportaban ver, durante 20 años no se hablaron, no se tocaron, no pasaron ni siquiera cerca. Y se mueren, y resulta que el pobre Salvador lo ponen ahí, ya está tranquilo, ya está a gusto, ya está en su ataúd, en su urna enorme o su bóveda enorme, como quiera usted llamarle, ahí donde estaba feliz de la vida con su monumento absurdo aquel, y van y le meten el ataúd de Tiburcia ahí junto. Bueno, no espantan, no se oyen peleas, no, contrario a lo que se cree, no se oye que alguien se esté peleando ahí dentro, pero eso sí, si una pareja de novios camina ahí y se detiene por varios minutos, comienzan a pelearse. Bueno, es la leyenda cuenta que si usted va con su novia o su novio a visitar el cementerio de la Recoleta, por favor no pase por la tumba de los peleados, porque seguramente se va a pelear. Esa pareja va a terminar con problemas, y si es un matrimonio de recién casados, mucho peor. Si son románticos y van de la manita o algo, no, por favor, a Tiburcia eso la ponía de muy mal humor. Así es que por favor dele la vuelta por otro lado, vea la fotografía. En lugar de ir a verla personalmente, váyase por otro lado, evítese problemas. Porque esta es la tumba de los peleados. Ahora, hablando de cosas tristes y desastrosas, le voy a platicar otra de estas tumbas enormes que hay ahí. En su interior se encuentra Felicitas Guerrero, ¿no? La tumba no está a su nombre. La tumba está a nombre de la familia Alzaga. Y es que hay una historia ahí rara. Felicitas tuvo que casarse. Era una chica muy simpática, muy bonita. De hecho, se consideraba una de las chicas más bonitas de la sociedad bonaerense de aquel entonces. Pero cuando tenía 18 años, a alguien se le ocurrió casarla con un hombre de 51 años. Imagínese usted. Básicamente era por intereses económicos y políticos. Martín Alzaga era un hombre que tenía fincas interminables por toda Argentina, que tenía un poder político enorme, un capital enorme. Así es que con eso aseguraba el futuro de Felicitas, aunque no fuera un futuro muy feliz. Ella no quería casarse con ese hombre.
Ella no quería casarse de esa forma, pero ya estaba arreglado y no tuvo opción. La obligaron a casarse. Y sí, se fue a vivir con aquel sujeto, quien, por cierto, no era una mala persona, simplemente era un hombre muy mayor para una jovencita. Aún así lograron concebir un hijo, Félix. Era la locura de Felicitas, era lo que le daba vida. Cuidar a su bebé, verlo crecer, vestirlo, arreglarlo, era su gran aliado para seguir viva. Así como se lo estoy diciendo. Era todo lo que había en su vida. Pero trágicamente, un buen día llega la fiebre amarilla y Félix contrae la fiebre amarilla y muere. En muy poco tiempo está muerto. Obviamente Martín, que era también la niña de sus ojos, el bebé, la mujer bonita, joven, eran todo para él. Cuando fallece Félix comienza a hundirse en una extraña depresión que se lo va consumiendo. Felicitas, a pesar de que en un principio no quería casarse con este hombre y que, para la vista de todos, era un hombre demasiado mayor para ella, decide apoyarlo e intenta hacer algo desesperado. Logra quedar nuevamente embarazada. Pero ¿sabe algo? El mismo día que está dando a luz, fallece Martín. No logró recuperarse, se lo llevó la tristeza y fallece. Nace el bebé y 24 horas después también fallece y Felicitas se queda sola en el mundo de pronto. Se le han muerto su esposo y sus 2 hijos y está sumida en una tristeza tal que está a punto de quitarse la vida. Pero era una persona llena de energía, llena de vitalidad, llena de belleza interior y exterior, así es que decide salir adelante y comienza a trabajar. Y comienza a visitar las estancias que eran propiedad de la familia, de su esposo. Así es que ahora ella es la dueña, y entonces se convierte en una de las mujeres más ricas de Argentina a sus 25 años. Imagínese usted, estuvo 7 años casada, perdió un marido, 2 hijos, y ahora es una viuda acaudaladísima y de una belleza que, según se cuenta, llamaba la atención y, por supuesto, comienza a trabajar, a supervisar, a ir a visitar los campos, y esto le encanta. Pero al mismo tiempo, existía aquella costumbre de que una mujer joven no podía estar sola y que las posesiones tenían que ser administradas por un hombre. Así es que por ahí y por allá comienzan a urdir ideas de que se case con este, y así es como conoce a algunos tipos que van y vienen y se le acercan y que le proponen cosas. Uno de ellos es Enrique Ocampo. Enrique Ocampo, quien por cierto era familiar de una famosa escritora, y quien también era un hombre de prestigio y con mucho dinero, se obsesiona con Felicitas. Se obsesiona. Está enamoradísimo de ella, pero Felicitas no se siente ni siquiera interesada. Hay rumores por ahí, las malas lenguas que decían que tuvo un romance y luego lo rechazó. Las buenas lenguas, las que la conocieron, decían que era una persona íntegra, que no se prestaba a esas tonterías. Hasta que conoció el amor. Un buen día, mientras camina en una de las propiedades de la familia, de sus propiedades, es sorprendida por una tormenta. Y se desorienta completamente y comienza a caminar erróneamente hasta que de pronto aparece un caballerango, un hombre montado en su caballo, un gaucho, por llamarlo de alguna forma, que se detiene, se baja, le pone un abrigo, la monta en la grupa y la lleva hasta su casa, a la casa de Felicitas, la casa de la estancia, y ahí la baja, y el hombre se baja y le quiere agradecer ella por haberle permitido, y cuando el tipo se quita el sombrero, a ella le impresiona tanto. Aquel hombre rudo, recio, estanciero, que se enamora de él. Y por supuesto, el estanciero aquel, que era un hombre de su misma edad, un hombre joven que nunca había contraído matrimonio ni nada, queda prendado de la belleza de Felicitas y ambos se enamoran perdidamente y comienzan una relación amorosa. Llega un punto en el que hay una propuesta matrimonial. Este estanciero de nombre Samuel pide la mano, le pide que se case con él y ella acepta y están en los preparativos, organizan una especie de reunión para las familias y todo esto, y en plena reunión ella se da cuenta que Ocampo está por ahí. Está nerviosa, sabe que algo puede salir mal, ese hombre está desquiciado por completo, pero quiere hablar con él, ya quitarlo, sacarlo de su vida. Así es que le pide que pase a un estudio. Ella lo alcanzará un momento después para hablar. Y sí, momentos después ella ingresa al lugar, mientras que 2 familiares del próximo marido están por fuera cuidando,
ella comienza a hablar con Enrique, quien le exige que cumpla con la promesa de amor que le había hecho. Ella responde que ella no hizo ninguna promesa de amor. El tipo comienza a enojarse, la discusión va creciendo hasta el punto en el que él le pregunta a gritos: ¿te vas a casar conmigo o no? Y ella responde: no, nunca me casaría contigo. A lo que él grita: pues si no te casas conmigo, no te casas con nadie. Ella intenta huir, el tipo saca una pistola y la mata por la espalda. Le mete un balazo en la espalda y la deja caer, y él después de eso se activa la pistola contra su cabeza y se quita la vida. Era el único momento en el que Felicitas iba a tener una alegría en la vida. Deseaba casarse con Samuel. Nunca lo logró. Su vida había sido una tras otra tristezas y tragedias. Los cuerpos fueron llevados a diferentes lugares. No sé dónde haya quedado el cuerpo de Enrique. A Felicitas finalmente la llevaron a la tumba, a la bóveda, en donde estaba Martín Alzaga, su primer esposo. Dado que nunca se casó con Samuel y era viuda de Alzaga, correspondía socialmente y de manera correcta ser sepultada allá, con el hombre mayor aquel. Después de eso, su familia construyó una iglesia, la iglesia de Santa Felicitas, en la parte trasera de la propiedad familiar. Al paso de los años, las personas comenzaron a realizar una práctica extraña. Algunas personas iban a la iglesia de Santa Felicitas y colgaban en la rejita de entrada un pañuelito. Si amanecía mojado, era señal de tristeza. Si amanecía seco, era una buena señal. Pero esto también se hacía en la cripta. Personas que llegaban y amarraban en la reja un pañuelito, con la idea de que si amanecía mojado, era por las lágrimas de Felicitas. Y eso era una muy mala señal. Al paso de los años, hasta hace poco todavía era frecuente encontrar pañuelitos, tanto en la iglesia de Santa Felicitas como en la propia tumba. Pero además de eso, también hay quienes aseguran que de cuando en cuando se puede escuchar a Felicitas llorando, triste, sumida en sus pensamientos, el llanto de una persona ya triste, ya no desesperada o en dolor, simplemente triste. Su vida fue muy triste, su corta vida fue muy triste. ¿Usted qué cree? Ahora, no todas las historias son tan macabras como las de Rufina o como las de Luz María. Hay una historia muy rara. En alguna parte del cementerio, si usted tiene cuidado de fijarse en medio de dos grandes criptas, hay una muy pequeñita, como metida hacia adentro. Es diferente a las demás, y es diferente porque lo que se ve en esta imagen que ahora mismo le estoy compartiendo es un trabajador. Es un cuidador del cementerio, con su regadora de mano de estas para regar las plantitas. Se ve por ahí un trapo, un manojo de llaves. El clásico cuidador con su sombrero, su pañuelo amarrado al cuello. Pero este era un cementerio muy elegante. Y además en la parte de abajo se puede leer un par de fechas, una de ellas es 1910, así es que ya es del siglo XX, cuando esto era verdaderamente caro. Y abajo de las fechas dice cuidador de cementerio. La tumba es la tumba de David Alleno, y efectivamente era un cuidador del cementerio. Comenzó a trabajar ahí a los 11 años, y siguió trabajando por mucho tiempo. Cada vez que podía, ahorraba. Evitaba gastar en cualquier cosa para tener dinero. ¿Y sabe por qué? Porque quería comprar un lote en la Recoleta para su propia cripta. Era su sueño. Y de hecho la leyenda cuenta que un buen día un hermano de David se ganó la lotería y repartió dinero entre todos. Con su parte, David terminó de pagar el lote de la Recoleta y viajó a Europa, en donde ordenó la fabricación de esa escultura que está ahí. La escultura en la que se ve él, parado, con su regadera de mano, con sus llaves, su sombrero, tal como se ve. El asunto está que una vez que terminó de hacer aquello, viajó de regreso a Argentina y ordenó la construcción de su cripta. Y entonces ocurre algo. La gente comienza a preguntarle por qué dice 1910, si seguía vivo.
Porque dice 1910 y aquello se volvió insistente al punto que ya no podía trabajar por las burlas y todas las molestias de los demás hasta que un buen día se quitó la vida. Hay quienes dicen que era tal su ansiedad por ya poder estar descansando en su propia cripta que se quitó la vida cuando tenía 40 y tantos años. El registro del cementerio indica que murió por golpe contundente o algo que lo golpeó muy fuerte en la cabeza y le causó daño cerebral. No especifica cómo fue, pero la leyenda cuenta que ansioso por estrenar su tumba, se quitó la vida. No fue en 1910. La partida de fallecimiento dice 1915, pero como la pieza aquella fue erróneamente fabricada, dice 1910, y eso fue el motivo de las burlas. Lo que pasa es que cuando él encargó la escultura, la encargó en 1910. El escultor pensó que se trataba de la tumba de alguien que ya había muerto. Y obviamente le puso la fecha. Pero todo esto lo fue complicando. Y lo peor de todo es que nunca quedó de acuerdo con lo que le habían hecho como cripta. No era lo que él quería específicamente y por eso se cuenta que ciertas noches, cuando uno camina por ahí, va a escuchar a alguien que trabaja adentro, alguien que está remodelando, que está rompiendo, se oyen martilleos, se oye como si hubiera albañiles ahí dentro trabajando, pero es uno solo, y se cuenta que es el propio David Ayeno, que inconforme con la forma en la que terminaron su cripta, le sigue haciendo arreglos. Es una leyenda, si usted quiere, pero es una más de este cementerio que está lleno de historias similares. Y déjeme que le platique otra más. Tengo otra. ¿Sabe lo que es un cenotafio? Un cenotafio es un monumento, no es una tumba. No es como tal una ermita en donde haya restos humanos. El cenotafio es una memoria hacia unas ciertas personas. Y en este sitio está el cenotafio de los 3 amigos. Los 3 amigos no eran otros que Benigno Baldomero Lugones y Alberto Navarro Viola, Adolfo Mitre. 3 buenos amigos. Estos 3 buenos amigos eran además 3 grandes escritores, periodistas. Uno de ellos era abogado, político, pero en general eran muy dados a la bohemia. Y eran grandes amigos que departían mientras leían poesías, escuchaban música, bebían buenas bebidas. Eran unos bohemios totales, grandes amigos. Cuenta la leyenda que un buen día uno de ellos se enfermó, y enfermó de gravedad. Siendo visitado por los otros 2, acordaron construir un cenotafio para recordar, para la memoria de esta gran amistad y que sirviera de ejemplo para los demás. Lo mandaron a hacer, lo fabricaron, pero al momento en el que buscaban dónde ponerlo, la autoridad municipal les negó el permiso. No eran héroes nacionales, no eran personajes distinguidos, eran simplemente jóvenes, inspirados, poetas y demás, y no se los permitieron, por lo que, según cuenta la leyenda, optaron por utilizar un lote familiar que tenían en la Recoleta para poner su monumento. Y sí, allá fueron y lo pusieron. El hecho es que uno de ellos siguió enfermando de gravedad y fue mandado a Europa, en donde falleció. Pero ahí no termina la historia. Poco después, otro de los amigos también fallecía y finalmente en agosto de 1885 moría el último. Los 3 murieron en un periodo de apenas 10 meses y todos murieron rápidamente. Si bien el primero tenía una enfermedad más o menos grave, los otros 2 eran 2 jóvenes sanos que repentinamente desarrollaron enfermedades y murieron. Así es que el cenotafio de los 3 amigos quedó ahí. Porque, de hecho, es una muy mala idea hacer un monumento funerario cuando la persona todavía está viva. Y eso fue lo que hicieron estos 3. Cuenta la leyenda que la mala suerte cayó sobre de ellos por haber ordenado la construcción del cenotafio. Hay diferencias de opiniones, porque de hecho la versión oficial dice que una vez que fallecieron los 3 jóvenes fueron los familiares quienes, habiendo colocado los restos en diferentes cementerios por cuestiones familiares, decidieron construir el cenotafio en la Recoleta en memoria de la amistad de los 3 jóvenes. De ahí que tenga esas placas tan bonitas alrededor. ¿Cuál de las 2 versiones es la correcta? No lo sé, pero lo que sí se cuenta es que durante años, por la tarde, ni siquiera entrada la noche, solo por la tarde, si alguien pasaba junto al cenotafio de los 3 amigos podía escuchar risas, alegato, pláticas,
como si hubiera 3 buenos amigos platicando y riéndose, disfrutando de una vida que ya no tienen. ¿Usted qué pensaría? Pero este cementerio guarda muchas más historias de las que uno se puede imaginar. Todas estas que le he platicado, si bien tendrán alguna relación con un relato del auditorio, alguna cosilla por ahí, se refieren a personajes distinguidos, pero también hay una enorme cantidad de personas totalmente anónimas. Gente que nadie sabe de dónde o por qué siguen penando en este cementerio. Raquel nos ha platicado una historia que crispa los nervios, y es que ella, en una cierta etapa de su vida, acompañada de su familia, solía ir a visitar la cripta familiar en La Recoleta, en donde estaban familiares de mucho tiempo, hasta que se dio cuenta de que había alguien más. Raquel siempre fue muy sensible a los fenómenos paranormales y a estas presencias, y ella se dio cuenta que en la tumba familiar, en la bóveda familiar, había alguien más, y ese alguien más no era otra cosa que una mujer vestida de novia, con un vestido grisáceo raído por viejo, o por lo menos por descomposición, con el rostro totalmente gris, con unos ojos negros como si fueran cuencas vacías, pero negro completamente, el velo le cubría un poco. A ella le provocaba más que miedo, tristeza. Ver en la forma en la que estaba esta presencia ahí, asomada detrás de un ataúd, asomada por aquí, de pronto así, nadie más la veía. Así es que ella procuró jamás mencionarlo. Pero cada vez que volvían, aquella presencia se iba acercando más y más, como si se diera cuenta de que Raquel podía verla. Hasta que un buen día se fue. Y se fue detrás de Raquel. Y se fue a su casa, en donde de pronto Raquel, al pasar de una habitación a otra, se la encontraba. Ahí estaba. Triste. No sirvió de nada que saliera de la cripta, seguía triste. ¿Quién era? ¿Quién sabe? En esa tumba había varios familiares sepultados, así es que era difícil saber cuál de todos era. Pero ahí estaba. Con el paso del tiempo, Raquel también fue aprendiendo cosas y aprendió a cómo hacer que se fuera esta presencia hacia la luz, cómo guiarla, que encontrara su destino, y así fue como se retiró. Pero fueron 11 años, durante los cuales veía una presencia que se había ido siguiéndola ahí en La Recoleta. Y claro, había otras cosas. También había, por ejemplo, los murmullos que se escuchaban dentro de la cripta, o aquello de Eva Perón. Sí, esa es una historia aparte que bien vale la pena hacer un programa para ella sola, pero el hecho es que muchas personas reportaron haber visto el fantasma de Eva Perón en el cementerio. El asunto es que Eva Perón estuvo perdido su cuerpo durante muchísimos años. Bueno, en realidad no estaba perdido. Estaba en España por allá en alguna parte, o en Italia, creo que en Italia, escondido. Se lo habían llevado con temas políticos y enredos, habían robado el cuerpo y se lo habían ido a esconder por allá. Cuando finalmente lo trajeron de regreso, pasaría mucho tiempo antes de que lo llevaran a La Recoleta y lo colocaran en el quinto hueco, allá abajo donde no se ve, para que ya no lo vandalizaran. Hay quienes dicen que está ahogado en concreto, con tal de que no se lo roben nuevamente. Pero eso no ha impedido que Evita vuelva a salir, y muchas personas la han visto como de pronto aparece. Raquel asegura que ella la vio. Pero como le digo, esa es una historia que compartiremos en otra ocasión. Y claro, hay muchas más. En este lugar, muchísimas personas han visto cosas, han sido acompañadas, como por ejemplo, una persona que nos pide el anonimato y que nos platica que cuando fue a visitar la tumba de sus abuelos, la cripta de sus abuelos, ella tuvo un encuentro sobrenatural, pero no era su abuelo, ni su abuela, ella los conocía bien. Estando ahí parada limpiando la ventanita y quitando algunas hierbas, de pronto sintió que alguien estaba parado detrás de ella, y cuando volteó había un hombre. Simplemente lo miró, sonrió y siguió con lo que estaba haciendo, pero un rato después ya no era un hombre, sino que era un hombre con 2 mujeres, y todos ellos se veían como personas muy viejas, pero no solo por la edad, sino por la apariencia. Cuando finalmente, ya nerviosa porque no oyó llegar a nadie, se voltea y mira aquello delante de ella, desaparecieron, mientras hacían una especie de sonrisa, una mueca de sonrisa. Ella siempre quedó impactada por eso, y las siguientes veces que volvió, siempre lo hizo acompañada. Nunca volvió a estar sola. Porque en ese lugar, aún durante el día, hay quienes han visto imágenes fantasmales. Claro que hoy en día está un poco deteriorado. Muchas de aquellas criptas
no tienen mantenimiento. Y eso se debe a un problema muy simple. Hay familias que ya se extinguieron, que la última generación murió hace tiempo y ya no hubo un sucesor que se preocupara por dar mantenimiento a las criptas. Así es que se han estado deteriorando. Otras es porque las familias que en otro tiempo fueron altas y encumbradas, hoy día son personas que tienen un trabajo común y corriente, que ya no son estancieros, que ya no son políticos distinguidos y que ya no pueden pagar por un mantenimiento. Así es que el cementerio está pasando por un mal momento. Y sí, también ha habido vagos, ha habido vándalos, ha habido rateros, ha habido muchos casos en los cuales llegan y rompen ataúdes para ver qué encuentran dentro. Así que hay que cuidarlo. Es un monumento. Además de todos los temas paranormales que pueda haber ahí dentro, es un monumento. Claro, usted se queda con la idea de que me faltó uno importante, el de la chica, Lilia. La chica que murió en el alud, en los Alpes. Bueno, esa es una historia que valdría la pena contar después. Lo único que le digo es que es una escultura hermosa, que tiene un perrito. El perrito es Sabu, su mascota de esta chica, y tiene la nariz diferente. ¿Y a qué me refiero? La escultura y el perrito son de un color verdioso, son de bronce y tienen óxido, es la patina propia del bronce. Pero la nariz del perrito está como brillante, como si fuera nueva. Y eso se debe a que la historia más común dice que si frotas la nariz del perro, te dará buena suerte. Por eso es que el resto de la escultura conserva la patina, mientras que la nariz del perrito está brillante y reluciente, porque todo el tiempo hay personas que van y le frotan la nariz para la buena suerte. Y sí, entran muchos visitantes, por lo menos 5,000 personas al día. Pero muchos de ellos son extranjeros y por lo tanto tienen que pagar un boleto. Hay personas que pueden entrar de gratis, pero muchos otros tienen que pagar por el acceso. No es necesario contratar un guía. Se puede entrar sin guía, pero hay que pagar. Un poquito de ayuda para que se mantenga esta obra de arte funerario y todas las historias que ahí han quedado sepultadas. Les agradezco mucho el favor de su compañía y espero que haya sido de su agrado. A mí me encantó hacer el recorrido por las historias de estas personas que vivieron, sufrieron, pasaron malos ratos y que hoy sus restos están depositados ahí. Muy buenas noches y que descansen en paz.